Bueno, no puedo decir exactamente desde hace cuánto, pero creo que hace varios meses empecé a percibir una pasión creciente por el atletismo alrededor en nuestra cultura, en amigos, en general, en nuestra sociedad santandereana, colombiana. He empezado a sentir que ha ganado popularidad el atletismo, específicamente esta disciplina que conocemos como running. Me pregunto si será solo una percepción mía o alguien más lo habrá percibido también. Sí estará ganando más adeptos cada vez esa disciplina que básicamente es correr, ¿no? Son carreras, ¿verdad? Creo que sí, y mira que estuve averiguando al respecto porque no soy una persona que lo practica ni tampoco una persona pues muy conocedora al respecto, pero sí me empezó a llamar la atención de meses atrás cómo ha venido ganando popularidad. Y me encuentro con que hay diferentes distancias en medio de esta disciplina para correr estas carreras, que hay de 5 kilómetros, que tú y yo de pronto conocemos que llaman 5K, ¿verdad? Uno las ve así. Hay de 10 kilómetros, hay de 15 kilómetros, de 21 kilómetros y de 42 kilómetros, que ya es la maratón. La 21 es la media y la de 42 ya es la maratón, ya de alto nivel. Una vez con mis hermanos corrimos como 3K detrás de un camión de basura que se nos iba a pasar. Nosotros vivíamos en la iglesia donde servíamos en Bucaramanga. Mis hermanos, pues ustedes ven aquí a mi hermano menor que servimos juntos regularmente, pero tenemos otro hermano mayor por si acaso alguien llega recientemente a la iglesia, no lo conoce. Él viene pues relativamente poco porque vive lejos, pero tenemos un hermano mayor. Los tres somos músicos y en nuestra época universitaria vivimos juntos todos esos años. Y al principio de esa etapa universitaria vivimos en la iglesia en la que servíamos en Bucaramanga. Era un espacio bien grande, amplio, y había una habitación muy grande en la que el pastor nos permitía vivir muy generosamente. Siempre le estamos muy agradecidos. Y él sencillamente nos encargaba cosas del cuidado de la casa, del templo. Éramos como Samuelito y vivíamos ahí. Entonces ese fin de semana nos encargó: muchachos, ustedes no pueden olvidar sacar la basura. Se habían vendido muchos alimentos ese fin de semana en la iglesia, había habido actividades, se habían vendido almuerzos, refrigerios, una cafetería muy movida, actividades con propósito había habido. Y lo cierto es que aparte de la basura regular que salía de las reuniones en la iglesia, salieron muchas basuras como consecuencia de esas actividades, de manera que había no menos de 10 bolsadonas de basura. Estaban acumuladas allá atrás en el patio y el pastor nos dijo encarecidamente: muchachos, no vayan a olvidar sacar la basura. Y nosotros le dijimos: tranquilo pastor, cuente con eso. Cuente con eso, mi amado, que a las 6 de la mañana alguno de los tres escuchó pasar el carro de la basura. Iba pasando por el frente. ¡La basura! Corra todos hacia abajo. Yo creo que el que estaba mejor vestido tenía pantaloneta y camiseta. Era más decente, pero de ahí para abajo. Y salimos corriendo tal como estábamos. Cada uno cogía 2 bolsas de basura y salíamos corriendo. El templo era grande y corrimos. Imagínense ustedes, de atrás salíamos corriendo allá a perseguir el camión de basura. ¿Cómo corre? Uno corre elegante si está en atletismo, ¿verdad? Pero ¿cómo corre uno con 2 bolsas de basura en las manos? Como un chimpancé. Así corríamos nosotros, salimos corriendo. ¿Cuántos viajes nos tocó hacer? No lo recuerdo, pero corríamos como locos. Yo me acuerdo que salimos con los primeros viajes de las bolsas y el señor del camión ya iba prácticamente al frente. Cuando nos vieron los de la basura, ellos en lugar de compadecerse, se echaron a reír. Y uno pensaría: no, el del camión de la basura va a parar. No, el señor siguió avanzando, le daba tanta risa, le daba risa vernos correr. Yo me acuerdo que el último viaje lo llevó mi hermano Cristian. No puedo olvidar esa escena. Nosotros al final, este hombre corrió como hasta la esquina detrás del camión persiguiéndolo con bolsas de basura. Como 3K hicimos, yo creo, ese día. Pero bueno, yendo a lo regular y a lo profesional, son estas medidas de 5, 10, 15, 21 y 42. ¿Cuál cree usted que es la más popular? ¿Cuál será la más popular? Yo no soy un conocedor de eso, tuve que indagar y me encuentro con que la más popular es la de 10. La de 10 porque la de 5 es como para empezar, pero la de 10 es como intermedia. Entonces que como que la más popular es la de 10 porque justamente ahí están no solo los que están empezando, sino gente que está como en nivel intermedio, que es como la más buscada. Y que un buen tiempo en una carrera de 10K puede ser, decían las fuentes que consulté, que puede ser menos de 50 minutos.
que ya un tiempo intermedio puede ser entre 50 y 70 minutos, aunque el promedio colombiano decía ahí que es bueno, pues justamente por la pasión que se ha ido generando entre los aficionados. Y que ya un novato entre 60 y 80 y lo que demore la ambulancia, si ya le toca recogerlo, ¿verdad? Ya le toca llevarlo hasta la meta, ¿cierto que sí? Entre 60 y 80. Ahora, un corredor deprimido, ¿en cuánto tiempo llegará a la meta de 10 kilómetros? En Lucas 24 tú y yo tenemos a dos discípulos que están recorriendo 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Ellos no corren, ellos tampoco trotan, ellos caminan, pero caminan en medio de una profunda tristeza. ¿A qué velocidad caminará uno cuando está triste y deprimido? Ellos caminaban así y estaban caminando el día domingo después de la muerte de nuestro Señor, es decir, el día que nuestro Señor resucitó. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24:13. ¿Estamos listos? Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y leemos juntos del versículo 13 al versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, ¿quién? Alguien que lo diga bien fuerte, ¿quién? Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados ¿de qué? Cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Ahora yo pregunto, ¿por qué estaban tristes? ¿Y quién estaba al lado? Otra vez, déjeme, me lavo la cara. ¿Por qué estaban tristes? ¿Y quién estaba al lado? Vaya paradoja, ¿no? Vaya paradoja. Ahora pensemos cómo es nuestra relación con una persona que ha sido muy importante para nosotros, pero ha fallecido. ¿Cómo es nuestra relación con alguien que murió y a quien amamos mucho? Entonces, creo que una de las cosas que nos conectan con esa persona son los recuerdos de los momentos vividos, ¿verdad? Nosotros recordamos los momentos especiales que vivimos con esa persona y esos momentos nos llevan a rememorarlo, nos llevan a conmovernos, nos llevan a sonreír si está reciente, nos llevan a sentir melancolía. Pero finalmente esos momentos están todos en el pasado y en nuestros recuerdos. Esos momentos ya no hacen más parte de nuestro presente, no podemos vivirlos ahora. ¿Qué pasa con lo que esa persona dice? Se quedan sus palabras en nuestro corazón y de pronto si es con esa persona sostuvimos conversaciones bien importantes, nos dijo cosas muy valiosas. Si hay frases que se quedaron en nuestra mente, están allí, pero nunca más en nuestro presente podemos oír su voz. ¿Estamos de acuerdo? Con un ser querido que ha fallecido, ya no podemos sostener una conversación. Y creo que tú y yo podemos aquí abrir un paréntesis para mencionar que la palabra del Señor nos advierte de que es un grave error, un error muy importante y además un pecado sobresaliente querer hablar con un muerto. En nuestra cultura, muchas veces por ignorancia y con ternura, incluso se les enseña a los niños a hablar con un ser fallecido. Pero con ignorancia uno puede cometer graves errores y con ignorancia cuando se enseña esto, lo que se le enseña a un niño es a practicar ocultismo. No se puede tener contacto con un ser fallecido, pero cuando una persona decide hablar con alguien que ha fallecido, lo que sí hace es abrir la puerta para que seres espirituales que no podemos ver y que de los que no podemos tener plena certeza con nuestros sentidos físicos, empiecen a ser parte de la vida de esa persona que empieza a hablar con ellos y de la familia. Empieza a abrir la puerta a demonios. Y me parece muy valioso hacer este paréntesis, aunque no es el propósito principal de lo que estamos compartiendo aquí en Lucas 24, porque vale la pena que tengamos en nuestro corazón atesorado este principio. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 18, del 10 al 12. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor allí.
Dice, por ejemplo, dice la palabra del Señor allí, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo, dice, o a tu hija como una ofrenda quemada. ¿Qué más dice? Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación ni la hechicería. Dice, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. ¿Qué más dice? Ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. ¿Qué más dice? Ni que invoque el espíritu de los muertos. Y el versículo 12, ¿qué dice? Dice, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Y dice, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, ¿qué pasó? Dice, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. A eso se refiere también la palabra del Señor en Gálatas 5, 19 al 21, y me pareció valioso abrir este paréntesis porque no pocas veces he oído acerca de esta práctica que se normaliza en medio de familias y de las que también como pastores sirviendo al Señor hemos visto las dolorosas consecuencias. ¿Están todos conmigo? Ahora, nosotros tenemos esa conexión con un ser querido que ha partido, una conexión que se basa solamente en el recuerdo, recordar los momentos valiosos, recordar sus palabras, pero no podemos compartir esos momentos otra vez en el presente, ni volver a sostener conversaciones con esa persona en el presente, aunque lo hubiéramos conocido profundamente. La cuestión es que nuestros compañeros de 11 kilómetros no están hablando de cualquier persona ni cualquier pariente. ¿De quién están hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos surge a nosotros una pregunta: ¿podría ser yo un discípulo que tenga una relación con el Señor como la que ellos tenían en ese momento? ¿Podría ser yo un discípulo que, pudiendo tener una relación viva con el Señor, que está junto a mí, yo realmente solamente tenga una relación con Él como la que puedo tener con un pariente que ha muerto, que mi relación con Él sea un recuerdo? Es decir, que mi relación con Él sea recordar lo que hizo en mi vida un día, recordar los hechos que narra la Biblia, recordar sus palabras, pero que sea para mí difícil encontrar una conversación real con Él en el presente. ¿Será que podría sucedernos? Podríamos preguntárnoslo y ser conscientes de que esto podría traer en nosotros consecuencias similares a las de ellos. Cuando ellos voltean a ver al Señor Jesús, que les hace esta pregunta acerca de su conversación, la palabra del Señor nos muestra que ellos se detienen y miran al Señor cargados de una profunda ¿qué? De una profunda tristeza. Así que si mi relación con el Señor se parece a la de ellos, y mi vida es ese recorrido, como esos 11K, como esos 11 kilómetros, entonces mi vida podría sentirse igual de pesada que la ruta de ellos. Mi vida podría sentirse triste y desmotivada, y uno podría preguntarse, ¿por qué si yo conozco al autor de la vida? ¿Por qué si camino junto al autor de la vida misma, mi vida podría sentirse tan triste? Y la respuesta es que podría estar sucediendo lo mismo, que Él esté junto a mí, pero mi relación con Él estuviera justamente siendo como la relación con Él si estuviera muerto. Ahora, ¿qué pasaría si fuera mi familia la que se comparara a estos 11K y mi relación con el Señor se pareciera a la de estos discípulos? Podría sentirse difícil mi vida familiar, podría sentirse insoportable, podría sentir que mi familia es algo que no quiero vivir, cuesta recorrer ese camino familiar que podría estar ilustrado por estos 11 kilómetros. En días pasados, muchos de ustedes saben que estuvimos de vacaciones con mi familia. Nos gusta ponernos a rodar cuando estamos en familia, donde el Señor nos permita. Parezco chofer de Copetrán, con los kilómetros que el Señor me ha permitido andar. A donde podamos, el Señor nos permita, allá vamos. Y esta vez el Señor nos permitió dar una vueltica por el eje cafetero y visitamos un lugar que se llama el Valle de Cocora. No sé, tal vez alguno haya tenido la oportunidad de verlo, no lo conocí. Es un lugar bellísimo,
donde hay un paisaje inmenso y unas palmeras enormes y mucha gente que va allá a ese lugar pues siente la motivación de tomarse fotos. Nos incluimos nosotros, ¿no? De guardar registro para eso, tomarnos foticos familiares y todo esto. Es un paisaje precioso, de manera que tomarnos fotos es algo que nos llama mucho la atención en ese lugar a cualquier persona. Entonces la gente, las familias se toman fotos, los amigos se toman fotos y es un lugar al que pues es fácil darse al momento de encontrarse con personas de otros lugares. En un momento que nos íbamos a tomar una foto, había una parejita de chicos españoles tomándose fotos. Y estaban en un lugar, mi esposa y yo dijimos, ay, bonito tener una foto ahí. Entonces nos acercamos un poquito a ese lugar. Cuando estuvimos a cierta cantidad de metros, nos dimos cuenta que en medio de la foto estaban peleando. Entonces la muchacha estaba modelando, ¿no? Y el muchacho era su fotógrafo. Parece ser que en las nuevas generaciones parte de la hoja de vida de una persona que sea un buen pretendiente es que sea fotógrafo. Bendito Dios, eso no me tocó a mí, ¿verdad? Puedo ser un mal fotógrafo, mi esposa me ama igual, no hay problema. Pero este muchacho estaba padeciendo. Este hombre estaba tomando fotos allá y la muchacha estaba modelando. Nosotros hicimos una parada abrupta en el camino porque nos dimos cuenta de la situación. Entonces ella se acercaba y cada vez que revisaba una foto, quiero más palmeras. Ella le decía, yo no puedo imitar acento, usted sabe que eso a mí no me sale. Así que igual de santanderiano ¿sí? Quiero más palmeras. Ella le hacía reclamo y lo regañaba porque él no cogía suficientes palmeras. Te volvía y se acomodaba y ella tomaba posición y el muchacho asustado cogía el celular, no sabía cómo acomodarlo, casi le temblaban las manitas, pobrecito. Y él tomaba la foto otra vez y fue un alegato, ida y vuelta y vuelta. Mi esposa y yo nos hicimos los que conversábamos para dejarlos ahí en sus cosas en privado. Y pasaron justo por el camino donde nosotros estábamos. Cuando pasaron por el lado nuestro, como quien pasa por el lado de este atril, justo pasando por ahí, ella se voltea y le dice, ni una foto buena me tomaste, le dice. Y sigue derecho, no hubiera podido decírselo en otro lado. Pero justo al lado de nosotros, yo cuando vi eso, yo le dije a mi esposa, yo le dije, hermosa, cruzar todo el Atlántico para venir a pelear a Colombia. Si hubieran quedado peleando allá, más barato, ¿verdad? Después nos fuimos un poquito más arriba y había una señora embarazadita posando así. Ponía la mano en su pancita, ya grandecita, debía tener ya bastante mesecitos. Y ponía la mano en su pancita y sonrisa. Y posaba y posaba. Se quedaba ahí la señora. Cuando empieza, ay, ya, le dice al esposo, ay, ya. Y no, si yo ya acabé, le dijo el señor. No, si yo ya acabé. ¿Y por qué no avisa? Empieza a regañarlo. Es así en colombiano. Empieza a regañarlo. ¿Y por qué no avisa? Empezó a regañarlo uno ahí y empieza a regañar. Yo pensé para mí, ¿sabe Dios cuántas peleas hay detrás de cada foto, no? Solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Ahora, si yo camino con el autor de la bondad y de la paciencia, ¿cómo sería posible que se me agotara a mí la paciencia para mis propios seres amados, para la gente de mi propia casa, ¿verdad? ¿Por qué me pasaría eso? Si yo voy caminando justo al lado del autor de la bondad y la paciencia, ¿por qué pasaría que yo trate mal a mi propia familia? ¿Por qué sucedería? Y tú y yo podemos encontrar que esta puede ser una respuesta. Tal vez Él está junto a mí, recogiendo mis 11 kilómetros, pero tal vez mi relación con Él no es siendo consciente de que Él está ahí, sino como si Él estuviera muerto, un recuerdo. Ahora, ¿qué pasaría si esos 11 kilómetros fueran el matrimonio, ¿no? Entonces de pronto uno va corriendo el matrimonio y lo que fue, ya toca hacerle, ¿no? Ya empecé. A lo hecho pecho, a la meta, ¿no? Y mira el relojito a ver si, bendito Dios, ya casi corono, ¿verdad? Cierto que sí, ya toca hacerle, ¿verdad? Y pronto toca así, y de pronto lo mismo con el servicio al Señor, ¿verdad? O sea, pienso, estoy sirviendo al Señor, tengo un llamado, el Señor me llamó, y cuando empecé a servirle al Señor lo hacía con amor para Él, pero en algún momento en el camino, esos 11K se convirtieron en un padecimiento, ¿verdad? Ya la pasión, la motivación por correr con toda la actitud se convirtió en algo quejambroso y estoy recorriendo mis 11 kilómetros al lado de la persona que amo, pero sin ninguna motivación ya de hacer algo por él. Y tal vez la respuesta esté en que sí está a mi lado, pero mi relación con él es como si estuviera muerto. ¿Sí está conmigo? Ahora, tú y yo nos damos cuenta de esta situación y la conversación continúa en el versículo 18. Vamos a leer juntos. Dice el versículo 18. Entonces
Vamos a retomar el versículo 18 que ya lo leímos, pero continuamos hasta el 21 con esta conversación. Dice, entonces uno llamado Cleofas contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo ¿qué cosa? Milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza, alguien que diga conmigo estas dos palabras, teníamos ¿qué cosa? La esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y si todas las profecías acerca del Mesías se cumplieron en Cristo, ¿por qué estas personas perdieron la esperanza? ¿Por qué ahora su corazón estaba lleno de desilusión? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué su corazón perdió la esperanza si todo lo que estaba escrito acerca del Mesías se cumplió en Cristo? ¿Por qué su corazón se llenó de desilusión? Y la respuesta que tú y yo podemos encontrar es que fue que Él no fue el Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías que viniera a derrotar a Roma y les diera una vida cómoda. Ellos querían eso, que les devolviera la grandeza del reinado de alguna época y les permitiera vivir una vida tranquila y apacible, llena de comodidades. Ellos querían eso. Ese era el Mesías que ellos querían, muy por encima de que la palabra del Señor especificaba, como en Isaías 53, como en el Salmo 22, de manera clara, qué pasaría con el Mesías, con el siervo sufriente, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no era el Mesías que ellos estaban esperando, el que corresponde a la promesa del Señor, sino el que correspondía a sus deseos. Y nosotros podemos reconocer si tenemos la misma actitud de ellos, si nos comparamos con la oración del Señor en Getsemaní y estamos del mismo lado de la oración o estamos del polo opuesto. Tú y yo encontramos la oración del Getsemaní, por ejemplo, en Lucas 22, 42, y podemos leerla en la palabra del Señor. Aquí está nuestro Señor orando en Getsemaní y de su boca salen estas palabras. Dice, Padre, si quieres, vamos a leer con mucha atención. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y mira que cuando tú y yo tenemos una actitud de hijo de Dios, tú y yo estamos absolutamente sincronizados con esta oración. Tú y yo oramos, Señor, quiero que se haga la voluntad de ¿quién? Que se haga tu voluntad y no la mía, aunque eso me represente pasar por momentos de sufrimiento. Ojalá y todos hayan venido a la casa de Dios hace 8 días, que el Señor usó a Edwin para compartirnos una prédica bellísima, para hablarnos acerca de la prueba y justamente acerca de esto que alcanzamos a rozar hoy también. Y es que cuando tú y yo tenemos un corazón de hijos de Dios, tú y yo anhelamos la voluntad de Dios porque sabemos que aunque la voluntad de Dios nos lleve a pasar por momentos de prueba y de dificultad, siempre será el mejor camino para nosotros. Siempre será por nuestro bienestar. Al contrario, cuando yo me encuentro frente a esta oración en momentos en los que estoy en el polo opuesto y mi oración es, Señor, quiero que se haga mi voluntad y no la suya, y en lugar de decirle al Señor, Señor, si quieres, es como si algunos corazones oraran, Señor, te exijo que quites de delante de mí esta copa de sufrimiento. Entonces terminaría uno teniendo la misma actitud de ellos. Terminaría siendo una persona que en lugar de tener su corazón lleno de fe, tiene su corazón lleno de desilusión, porque no esperaba al Mesías conforme al corazón de Dios, sino conforme a su propio corazón. Ahora, esta misma desilusión y decepción los empezó a llevar a ellos a alejarse del lugar del propósito de Dios. Nuestro Señor murió en Jerusalén y resucitaría en el mismo lugar. Así que los discípulos del Señor, ¿dónde debían estar? ¿Y estos compañeros para dónde iban? ¿Iban para Jerusalén? No. Su decepción y su desilusión los estaba sacando del lugar del propósito de Dios. Se los estaba llevando
al camino equivocado, se los estaba llevando a otro lugar. Lo mismo hace con nosotros nuestro corazón desilusionado. Cuando queremos que Dios haga las cosas que a nosotros nos apetecen, en lugar de entender que lo mejor que nos podría pasar es la voluntad de Dios. Ahora la conversación continúa y los discípulos siguen diciendo en Lucas 24, 22. Vamos a leer juntos. ¿Qué dice Lucas 24, versículo 22? Dice: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores, ¿estamos juntos? Leamos juntos, vamos a leer todos juntos. Esto nos ayuda muchísimo a conectar con la palabra de Dios, mucho más que si solo lo hacemos de manera mental. Dice: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias. ¿Cómo? ¿Noticias qué? ¿Dijeron buenas noticias? ¿Noticias apasionantes? ¿Qué dijeron? Pero este no es un increíble como a veces lo usa uno en español, que es para decir que es algo fantástico, asombroso, maravilloso, pero real. No, este es un increíble que es para descalificar la noticia. Para decir cosas que solo a ellas les ocurre. ¿Cómo van a ir con eso? A eso corresponde este increíble. Dice la palabra del Señor: y regresaron con noticias increíbles. Versículo 23 dice: dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto, ¿qué cosa? Creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Así que la forma en la que estos dos hombres percibían al Señor, no como alguien vivo, sino como alguien muerto, no solamente los llevaba a tener un corazón cargado de tristeza y de desilusión, sino también de incredulidad. Aunque venían personas que habían visto, que habían estado allí presentes, que habían milagrosamente ya tenido contacto con el Señor Jesucristo, para ellos eran noticias, ¿qué? Noticias increíbles. El 1 de abril, este miércoles, despegó Artemis 2. ¿Alguien ha estado pendiente de eso? Qué cosa impresionante, ¿verdad? Es realmente espectacular verlos despegar, empezar a hacer esta travesía, este recorrido. Hemos estado pendientes. Mi hijo es un apasionado en ese tema, le gusta mucho, y él fue una de las personas que se sentó allí en vivo en YouTube a ver el despegue de Artemis 2. Su pasión contagiosa se me pegó, y yo estaba acá trabajando en la iglesia y le confieso que tuve que parar de mis labores acá en la iglesia y ver el despegue de Artemis 2. Me lo vi ahí con mi madre, la invité, le contagié a mi mamá y la llamé. Ahora es maravilloso, creo que nos asombra mucho hasta dónde podemos llegar con el conocimiento, con la ciencia que el Señor nos permite tener, y ya pues estar en esas travesías, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo grandioso que es y cómo lo celebramos como seres humanos, si tú y yo comparamos este viaje con la grandeza del universo y somos conscientes de que el universo, tan inconcebible como es para nosotros, es una creación de nuestro Dios, nos sentimos mucho más pequeños que un niño que por primera vez va a la tienda a hacer un mandado. Mi amado, comparado a la grandeza del universo, usted y yo estamos saliendo solo a la casita vecina y volviendo. ¿Sí es así o no? Comparado con la grandeza del universo, lo que usted y yo estamos viendo es un pequeño paseo. Sin embargo, a pesar de que somos tan pequeños en este universo y de que la creación de nuestro Dios nos habla acerca de su grandeza y su omnipotencia, nuestro orgullo es gigantesco. Y nuestro orgullo gigantesco, tan grande, nos impide muchas veces creer en cualquier cosa que se salga de nuestro control, incluyendo la palabra de Dios. Y pensando en esto, recordaba una analogía que conocí hace algunos años, que tiene como protagonistas a dos gemelos en el vientre materno. Están allí los dos gemelitos en el vientre materno y empiezan a sostener una conversación. Entonces uno le dice al otro: estar en el vientre de mamá es genial. El otro le dice: estar en el vientre de mamá es lo máximo. Y que su hermanito responde: no, lo máximo no.
Yo creo que lo máximo está después del parto. Uy, no me va a decir que usted cree que hay vida después del parto. Claro que hay vida después del parto. Yo creo que hay vida después del... No, usted se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre que hay vida después del parto? Claro que hay vida después del parto. Yo creo, estoy convencido que hay vida después del parto. Y van a pasar cosas fantásticas después del parto. Yo creo que cuando veamos esa luz allá al final del túnel, habrá vida después del parto. Pasarán cosas fantásticas. Por ejemplo, no tendremos cordón umbilical. ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Cómo vamos a comer sin cordón umbilical? Vamos a comer por la boca. Nos van a salir unas cosas acá que se llaman dientes y vamos a masticar. Vamos a saborear, vamos a disfrutar por primera vez. Vamos a saborear la comida. Es más, vamos a empezar a respirar aire. Ya no va a empezar a entrar otra vez el líquido por nuestra nariz. Ya no vamos a tener líquido que entra por nuestra nariz, sino que por primera vez vamos a respirar aire allá del otro lado. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Cómo vamos a respirar aire? Eso es imposible. Es más. Allá vamos a utilizar las piernas. Después del parto, vamos a caminar, vamos a correr y vamos a crecer. Usted se enloqueció, absolutamente. Pero eso no es lo mejor que va a pasar después del parto. Lo mejor después del parto es que ya no solamente vamos a escuchar la voz de mamá. Ya no solamente vamos a sentir a mamá. Después del parto, vamos a ver a mamá. Vamos a tocar su cara, vamos a conocerla, vamos a caminar con ella de la mano toda la vida. Mi amado, Jesús está vivo. Nos cueste creerlo o no, Jesús está vivo. Y está a nuestro lado. Está junto a ti. Camina nuestros 11 kilómetros junto a nosotros. Y solamente hace falta un corazón que sea consciente de lo que está viviendo. Porque a nuestro lado camina Jesucristo mismo, llamando a nuestro corazón de una manera amorosa y misericordiosa, día tras día y vez tras vez. Solo hace falta un corazón que decida creer en Él por encima de aquel pensamiento que tenían estos dos hombres, que lo veían como alguien muerto, como alguien que podía recordar, a quien podían recordar sus hechos, podían recordar sus palabras, podían evocarlo, pero no podían ser conscientes de que estaba ahí a su lado, para tener una conversación con Él real, tangible, que podían tocarlo otra vez, caminar con Él. No eran conscientes. Nuestro Señor está a nuestro lado y hace una promesa, dice: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, a la distancia de un corazón abierto. Es impresionante cómo dos personas podemos estar sentadas en la misma sala y tener una experiencia absolutamente distinta con Dios. En cualquier lugar, en cualquier situación. Es absolutamente diferente lo que somos y lo que experimentamos, así como el Señor cuando estaba muriendo en la cruz y tenía a su lado dos ladrones a la misma distancia de Cristo. Uno tuvo la experiencia preciosa de partir de esta tierra lleno de su Salvador, el otro absolutamente perdido. Es absolutamente único, a la distancia de un corazón que se abre para Dios. Ahora, nuestro Señor está ahí. ¿Y qué hace Él para rescatarlos de esta condición? Dice el versículo 27, como el Señor empieza a actuar frente a la condición de su corazón. Dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles las escrituras, lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y el final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. ¿Qué le suplicaron? Quédate esta noche, ya que se está haciendo tarde. Dice: entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, dice la palabra del Señor, tomó el pan y los bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén.
Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Lo que ellos necesitaban no era una señal más. Al cerebro de estas personas no le cabía un milagro más del Señor Jesús. Por eso Juan escribe cuando registra el Evangelio: si se contaran todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en la tierra los libros que se habrían de escribir. Tú y yo entendemos que es una figura literaria para hacernos entender que era imposible aún para ellos calcular cuántos milagros hizo el Señor Jesús. Y a veces nosotros como seres humanos creemos que lo que nos hace falta para creer en Dios es ver un milagro, algo que nos asombre, algo que nos impresione. Pero nuestro cerebro no puede calcular cuántos milagros del Señor vemos todos los días. Lo que nos hace falta para creer en Dios es escuchar su voz. Y mientras esta gente caminaba con el Señor Jesús, de pronto esos 11 kilómetros lamentables que iban recorriendo de Jerusalén al despropósito que los quería llevar su camino hacia Emaús, mientras ellos caminaban, de pronto empieza el momento en el que terminan sus quejas, terminan sus lamentos y empiezan a escuchar a Jesús. Dice la palabra de Dios, ellos no pueden evitarlo. Empezó a arder su corazón mientras escuchaban a Dios. Empezó a arder su corazón, dentro de ellos había una llama que empezó a arder, y de pronto ese camino quejambroso que ellos estaban recorriendo empezó a hacerse apasionante, y de pronto cuando llegan al final y el Señor hace que va a pasar de largo, ellos le hacen una súplica, una petición, le ruegan: quédate. Es como cuando quisiéramos que el viaje no termine. Eran 11 kilómetros, pero hubieran querido que fueran 15, 21, 42, que hubieran sido más largo, que se quedara, que no terminara el viaje. Es como cuando tú y yo estamos con una persona especial y no queremos que se acabe el tiempo, que fuera para siempre, y ellos le ruegan: quédate con nosotros. Y es lo que empieza a pasar en nuestra vida cuando Jesús empieza a estar ahí. Tenemos ganas de vivir. Te levantas todos los días, deseas vivir ese día. Deseas volver a casa, deseas amar a tu esposa, deseas amar a tus hijos, deseas amar a tu familia. Deseas vivirlo otra vez. No es un lamento, no es una tragedia, no es una dificultad, no es como una carrera que pesa. De pronto ellos se dan cuenta cuando se sientan a la mesa de que están allí con el Señor y parte pan y los bendice. Su corazón se da cuenta de que es Cristo. Se levantan de la mesa y corren de vuelta. Corren de vuelta, ya no caminan lamentándolo, corren apasionados a volver al lugar de su propósito, a volver al lugar al que el Señor los llamó. Volvieron a ser esos hombres que no debieron dejar de ser, volvieron al lugar de su propósito. Es lo que pasa en nuestra vida cuando oímos a Jesús, cuando tenemos un encuentro con Él, volvemos a ese lugar que no debimos abandonar, a ser esos hombres y mujeres que debimos ser, esos padres, esos hijos, esos esposos. Volvemos a sonreír, volvemos a ver el plan de Dios para un hogar, para un matrimonio, para una familia, un plan para ese núcleo feliz, un plan como iglesia, un plan para toda esa vida que queremos vivir. Quisiéramos que durara más kilómetros, queremos disfrutarla todos los días, y lo único que hacía falta era oír, era sentarnos a la mesa y dejar que el Señor Jesús entrara a nuestro corazón y pudiéramos experimentar que Él no es un recuerdo, que está vivo a la distancia de un corazón abierto. Hace un tiempo compartíamos en una materia de seminario bíblico con un maestro al que le hemos tomado aprecio, con mi esposa, y un día nos contaba: en el año 86 entré al seminario bíblico, decía este buen hombre. Decía: en el año 86 entré al seminario bíblico con una lista de 10 preguntas en mi corazón. Creí que al entrar a ese lugar allí iba a encontrar todas las respuestas, y entré cargado de ilusión. Cuando salí del seminario bíblico tenía una lista de 1000 preguntas. Tú y yo somos demasiado pequeños para entenderlo todo. Y por eso ellos corren de vuelta, y cuando se sientan a la mesa en su corazón está inquieto. Y el Señor vuelve y se aparece en ese lugar y les muestra quién es Él,
y está con ellos y nos deja su Espíritu Santo para que podamos conocerlo cada día más. Nunca en esta vida, en esta tierra, tú y yo podemos pretender que conocemos a Dios a plenitud. Cada día necesitamos conocerlo un poco más. Todo lo que necesitamos cada día de nuestra vida es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Jesús está vivo y recorre tus 11 kilómetros exactamente junto a ti. Todo lo que falta es un corazón dispuesto. Vamos a orar.